Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la maravillosa obra de la cruz. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El profeta Isaías, en el capítulo 53, nos relata parte de la obra de la cruz que hizo Jesucristo, relatando los padecimientos que éste sufrió y que por esos padecimientos fuimos curados. 2. La llaga y herida de Jesucristo en la cruz permitió que nuestras enfermedades y dolores fueran crucificados con esa bendita ofrenda. 3. La incredulidad es la que nos impide creer que Dios puede llevar toda enfermedad de nuestras vidas. Y al no cambiar de mentalidad, en eso seguimos pegados en el mismo pensamiento que no podemos ser sanos. Y 4. Si bien Dios sana cualquier enfermedad que tengamos, y puede ser al instante, el que no seamos sanos hoy no se debe a falta de fe necesariamente, sino que Dios tiene un plan y que debemos pedir tener claridad o visión de ese plan para nuestras vidas. La tradición de este mundo en estos días nos muestra a un Hijo de Dios que va camino a la cruz, en el Vía Crucis, cargando el pecado del mundo. Y si bien la carga de Jesús fue alta y que nadie más podía llevar, el propósito de Dios es mucho más grande que eso. Cuando Juan el Bautista irrumpe en la escena de este mundo, él lo hace con un mensaje simple y profundo. Leamos lo que nos dice en Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 en la versión Reina Valera. Juan el Bautista es pariente de Jesús, es hijo de Elizabeth, prima de María. Y la Biblia nos relata que tanto Elizabeth como Juan fueron llenos del Espíritu Santo cuando los visitaba María embarazada ya de Jesús. Esto está en Lucas capítulo 1, del versículo 39 al 45. Lo interesante es que Juan era lleno y predestinado desde el vientre de su madre. Isaías habló de él, y él cumple esa escritura al anunciar el mensaje, el que dice: arrepiéntanse porque el reino del Señor se ha acercado. La palabra arrepentíos denota un cambio de mentalidad. Y claro que requería un cambio de mentalidad, pues la llegada del rey no venía ni con la pompa, ni con la ceremonia, ni con la estirpe de un gobernante que se suponía vendría a tomar el trono de David, su padre, su antecesor genealógico. El reino se ha acercado. Y claro que estaba allí. El reino se manifestó desde el minuto que el rey ha llegado. Esto es probablemente la controversia más grande del Evangelio. Muchos de los creyentes todavía tienen la fija idea de que el reino es como lo relata Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Un rey con toda la gloria de un rey y el establecimiento visible de ese reino con todo su gobierno. Si bien esa descripción de Apocalipsis es verdadera, no deja de ser cierto que con la llegada del Mesías, el Cristo a la tierra, el verbo o logos hecho carne, como lo describe Juan capítulo 1, ese era el rey que había venido al tiempo de los hombres a traer su reino. Los fariseos le preguntaron a Cristo y le preguntaron lo siguiente. Un día los fariseos le preguntaron al Señor: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está, o está por allí.
porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 en la versión NTV. Jesús responde: el reino no es visible, pero está aquí entre ustedes, pues Él es el reino. Por eso que Juan dice: el reino se ha acercado, pues quien llevaba el reino consigo estaba allí presente con ellos. Los magos entendieron la visita del rey, y la entendieron muy claro, y entendieron lo que decía la palabra llegada o la palabra griega usada en la Biblia para la llegada, que es parausía, que significa presencia o llegada. Entonces ellos le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Mateo capítulo 2, versículo 2 en la versión Reina Valera. La parausía de Jesucristo vino en un carácter de realeza. La parausía era la llegada de un monarca en el tiempo del Imperio Romano y periodo helenístico. Así lo escribe William Barclay en su libro Las Palabras del Nuevo Testamento. Él afirma que la parausía es la llegada del monarca, la llegada de un rey, y donde está él constituye reino. De allí que reino significa dominio del rey. Por eso que la palabra inglesa de reino es kingdom. King por rey y dom por domain o dominio. Jesucristo es el Rey soberano. Vino a traer el reino en su persona visible. Y ese reino no es de bienes, no es de riquezas materiales, no es de palacios, porque el carácter de ese reino lo había predicho el profeta evangelista Isaías en el capítulo 61. Y ese párrafo profético es aquel que Jesús abre en el templo y dice así en Lucas capítulo 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21 en la versión Reina Valera. Al decir las palabras de Isaías, el profeta, Jesús da comienzo a su ministerio, da comienzo a mostrar de qué se compone el reino, y es de dar la buena noticia a los pobres, que los quebrantados son sanos, que hay libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El rey interrumpe en el tiempo cronos de los hombres, o el tiempo cronométrico que conocemos, para poner el año agradable o el tiempo kairos de Dios. El rey viene a cambiar el sistema de este mundo, viene a imponer nuevos mandatos como gobernante. Y uno de esos, es decir, ustedes viven en el tiempo terrestre cronos, con sus problemas, sus dificultades, pero yo vengo a traer el kairos, el tiempo de Dios, porque la expresión año agradable no se refiere a tiempos cronológicos. No es un año cronológico lo que se está refiriendo la Escritura, sino que al tiempo de Dios. Un tiempo no medible racionalmente. Y gloria al Señor por esto, porque en Cristo no vivimos en el tiempo cronos, sino que vivimos en el kairos, un tiempo agradable. Juan nos dice que el Rey vino a dar poder legal a los que creen en Él. Y ese poder legal es de ser hijos. Leamos cómo el Rey abre en su programa de gobierno un proceso de adopción. Leamos Juan capítulo 1 y el verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Juan capítulo 1, versículo 10 al 13 en la versión Reina Valera. El rey vino a lo suyo. ¿Qué significa esto? Que él vino a su propósito. Y ese propósito es el que fijó Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Es de reunir todas las cosas en Cristo. Así lo afirma Pablo en la carta a los Efesios, y que dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10 en la versión Reina Valera. El propósito eterno de Dios es volver a reunir todo en Cristo. Por eso que el rey vino a lo suyo, a ese propósito cuyo programa lo describe en parte Lucas capítulo 4. Pero lamentablemente los suyos, es decir, los que debían esperarlo, no le recibieron. Por eso que el versículo 12 afirma: entonces todo aquel que recibe al Señor le dio poder legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir? Ese recibir significa que abro mi corazón para que entre Jesús en mi vida. Si Jesús entra en nuestras vidas, se produce algo que denomina Juan que es un engendramiento. Es la recepción. Como el grano de trigo cae en la tierra, entonces nosotros recibimos la semilla de Dios. Por eso que habla de engendrar, que es sembrar semilla en una equivalencia al semen del hombre, que es la semilla de él y que produce hijos según la carne o según el cuerpo humano. Por eso que quien reciba al Señor es engendrado en él la semilla divina, la cual engendra y produce la imagen, y esa imagen es el nuevo hombre que crece en el interior de nuestras vidas. Es la imagen o logos de Cristo que crece en el interior de cada hijo. ¡Qué maravilloso proceso! Al recibir a Jesús, el ADN divino es puesto en nuestras vidas. Pablo nos dice así en Romanos capítulo 8, versículo 29 y Filipenses capítulo 1, verso 6, que esa imagen es un proceso que va creciendo en nosotros de gloria en gloria. Y a raíz de este engendramiento, que quienes hoy día viven como gusanos, que es el estado larva de la oruga, como hemos aprendido, sin entender que van camino a ser mariposas, son los que no han entendido que son hijos. Por eso que viven en crisis y viven en necesidades y no viven en Cristo. Vuelvo a repetir, es necesario un cambio de mentalidad para entender la obra de la cruz en nuestras vidas, cuya obra también contiene un programa de adopción, el cual ese programa es traspasado a la Eclesía para que ella vaya produciendo discípulos de Cristo, que es la acción de formar a los hombres y mujeres de reino y conformar el cuerpo de Cristo. La Eclesía, como organismo vivo, tiene la labor de representar al Rey en la tierra. La obra de la cruz es abrir ampliamente al mundo un proceso de regeneración, de quitar el pecado del mundo, de establecer un nuevo orden en Cristo y conforme al diseño de Dios. Un modelo perfecto que nos lleva a la plenitud, a la felicidad que el autor del amor nos tiene a nuestras vidas. Si yo te pregunto hoy día, ¿quién eres tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Si has entendido que eres un hijo, tu respuesta debería ser: yo soy un hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te doy por traernos el reino, por poder hoy entrar en el reino y estar contigo. Gracias por otorgarnos el privilegio de ser hijos, en ese programa de adopción de hijos que abriste para que cada uno que te recibe pueda hacerlo. Permite, mi buen Dios, que quien escuche y entienda que si te recibimos, es engendrada en cada uno la semilla, el ADN divino en nuestras vidas, y que lo que va a crecer es la imagen tuya, un nuevo hombre en nosotros. Ayúdanos a crecer en ti, que podamos hacer este crecimiento de gloria en gloria. Podamos ir creciendo para que esa imagen tuya, Señor, crezca en nuestras vidas. Señor, yo te ruego, Padre, que abras los entendimientos,
para que comprenda cada uno y experimente en sus vidas tu palabra, y así podamos hacer viva esa palabra y viva la obra de la cruz en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de la maravillosa obra de la cruz y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminando por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter. Y ahora escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. A un mundo pecador, su inocencia mostró. El Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecado, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Perfecto es tu amor, Jesús. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya estoy.